Feliz, santo y bendecido año nuevo para todos seres amados. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, y de esta, su fundación, y de todos seres amados y sus seres amados. Cambio Gnosis. En gracia de Dios, hoy 27 de noviembre hemos tenido nuestros dos espacios previos, Fundación Amayá y Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, respectivamente haciendo la meditación en la palabra de Dios y haciendo la reflexión desde diversas perspectivas, desde diferentes realidades y de distintas complejidades, alusivas a lo central que es la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, advirtiendo que estamos en Adviento. Entonces el viento está en el Adviento, como bien se decía, por el Espíritu Santo nos iluminaba esa sentencia, esa frase, esa declaración, y es porque sí, el anemos, ánima, alma, está en el viento, y ese es el espíritu de la Navidad, ese es el espíritu de Dios, ese es el espíritu de Jesús Salvador que ya está en el corazón. Y el Evangelio de San Mateo habla de cuidar ese tesoro, es el corazón mismo, donde habita Dios, el alma, el oikos interno, de ese Atman, de ese ser, siendo testimonio de vida. Amén. De vida eterna, Jesús, camino, verdad y vida. Da esa manifestación propia, esa revelación, esa encarnación en María Santísima, que es lo que estamos conmemorando por esta temporada, 4 semanas de preparación para el nacimiento del niño Dios, del niño Jesús, del Salvador, que es el acontecimiento histórico asociado a su ser, vida y obra, por su sentir, pensar y acorde a la Trinidad, Padre Creador, Jesús Salvador y Espíritu Santo Santificador, pero encarnado en María Santísima, siempre Virgen, el Padre putativo José y Jesús, ahí está la otra triada, en un pesebre, en una cueva, en un lugar de oración, de meditación, de ayuno y acción, que es donde nace Jesús, maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, porque él entra a ser el cordero, el sacrificio, donó su vida a precio de sangre de toda la humanidad. Quiere decir a precio de sangre tanto biológica, carnal como humano, pero la que es derramada por actos contrarios al orden natural, contrarios a la creación, contrarios a la bendición, que en Dios es la misma huella, la trazabilidad del bien vivir, que es felicidad, que es paz interior, que es libertad, haciendo la voluntad del Padre Creador, caminando de la mano con Jesús en la evangelización, el amor, la verdad y la justicia divina del Espíritu Santo, y trabajar todos los días en esa gracia, descubrir, redescubrir permanentemente. Adviento siempre está, ha estado y va a estar, bendito Dios, hasta el fin del fin. Es un ciclo continuo, espirales, círculos continuos, perfectos, por Dios, pero perfectibles para nosotros como criatura, pero haciendo el trabajo, yeah. Meditación, oración, ayuno y acción, en la primera tríada, la segunda, sacramentales, bautismación, comunión, confesión, que es la conversión, y 3, las misericordias, espiritualmente, mentalmente y materialmente. La mente de Dios, a través del amor circulando en ese ser siendo, sentir, pensar y actuar de forma armonizada, o sea, una armonización, más que ser ordenada en alma, mente y cuerpo. Sé su ser, vida y obra, testimonio, experiencias de vida significativas, basadas en una percepción. Es la segunda tríada, percepción, experienciación, significación. La primera fue ensoñación, imaginación y proposición, según la voluntad del Padre. Ese es el Adviento, cerrar los ojos y abrir los ojos, en gracia a Dios, vivir permanentemente, atento, vigilante en el cuidado, entrenando,
conservando, manteniendo los valores, las virtudes, los dones del Espíritu Santo. No se han tenido, se han perdido, se han extraviado. Recupere, los busque, los entrene más hasta que los vaya teniendo, porque nadie sabe el día ni la hora. Son 3 momentos. Podrá ser cuando el Padre Creador tome en voluntad propia suya, discrecionalmente, para Él, el alma que somos siendo, que nos habita, que habitamos. 2, por una circunstancia ya propia de la venida de Jesús, que ya vino, ocurrió. Ahí está la palabra de Dios, acción creadora y una permanente generación transformadora. Desde hace más de 2000 años, desde las profecías, desde antes de venir Jesús ya estaba en la prefiguración, ya existía en el plan de Dios, así como todos y cada uno ya existíamos en el plan de Dios, llaméndolo plan desde la lógica humana, pero en esa omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia de Dios, todo es perfecto y ya está. Tenemos algo que hacer, un cómo que hacer y un para qué hacer, que ese es lo que hay que ir todos los días en esa primera tríada que se decía meditación, oración, ayuno, acción, en las sacramentales, y en estas de la misericordia, que es espiritual, bendecir, orar y dar gracias por todos, seres amados, no amados, o que aún no se han amado, por las criaturas, por la creación, por todo, por los beneficios, incluso por lo que se recibe que no sea un beneficio propio, que no sea beneficio para otros, que lo pueda ver alguien como contrario, como adverso, como inoportuno, no. No es anacrónico, ni antagónico, ni analfabeta para Dios, para nosotros sí. Pero más adelante llegará el momento, la circunstancia, de modo, tiempo y lugar, el ser, la situación donde alguien podrá ver en esos procesos, sembrar, cosechar y disfrutar. Podrá a otro tocarle el disfrute. Que le toque a uno la trazabilidad completa, bendito Dios, creo que es humanamente imposible. Sembrar frutos en el alma, mente y cuerpo, cosecharlos igualmente en esas tríadas y materializar, o sea, disfrutar del hecho consumado de ello. ¿Cuánto hace que se viene sembrando la palabra? Y no por dudar de la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia de Dios, sino que así ha sido visto. Por eso vino el Salvador en tiempos difíciles, circunstancias difíciles, realidades difíciles, y siguen después de 2022 años, circunstancias difíciles, tiempos difíciles, realidades difíciles. Lo dicen los signos de los tiempos. Y han de venir circunstancias difíciles, tiempos difíciles, realidades difíciles. ¿Por qué? Porque se está anunciando la segunda venida del Salvador. Y que nos cojan con los sacramentales al día, bautismados, comulgados y confesados. Que nos cojan con meditados, orados y ayunados, no desayunados, en ayuno. Y nos cojan en gracia de las misericordias, en la caridad. Consumados los hechos, consumados los actos, consumados los acontecimientos, en la bendición de Dios, en la voluntad. Ahí acabamos de revisar perfectamente esa conexión ontológica, ser siendo las realidades, antes, durante y después de Jesús, que son nosotros mismos. Podríamos decir 3 nacimientos y 3 muertes, no, 3 ciclos. Ahora invitaba a meditación, el Espíritu Santo en meditación en Amayá. ¿Cuándo fue tu bautismo? ¿Cuándo entraste a la iglesia, a la fe? No lo has hecho, no lo vas a hacer. ¿Y qué estabas esperando? Habrá un inconveniente mejor. Todos hemos de llegar al final de los tiempos a dar cuentas ante un Dios en el amor, la verdad y la justicia divina. No estamos hablando de lo humano, ni de las lógicas humanas y la justicia humana. El derecho humano, las leyes humanas, la justicia humana, no. Ni las prácticas humanas, los rituales y las bitácoras del día, no, no, no. Cuando dice en el Evangelio de San Mateo, estar atentos porque nadie sabe el día ni la hora. Haciendo la analogía a nuestro Maestro Jesús con un ladrón. No es que él se compare con un ladrón, no, el otro actúa. El que hace referencia allí es el enemigo, el adversario, el opositor, el patán, la serpiente dragón.
que se contraviene contra Dios, que se contraviene contra la creación, que se contraviene contra el orden natural. Ateo, anticristo o agnóstico. Eso pagano, ¿cierto? Eso mundano. Ese es otro estilo de vida. No estamos hablando de eso, sabemos que existen y han existido y van a existir. Y quizá potencialmente más graves, más peligrosos, más deteriorantes, pero no, cielo y tierra pasará, mas sus palabras no pasarán. Y creemos lo que dice el Apocalipsis, claro. Meditamos ayer y reflexionamos y contextualizamos ello. Los ríos, las venas del cuerpo, las venas de la madre tierra, las venas de la galaxia, esa trazabilidad del agua, de los elementales otros, los minerales, el suelo en general, porque de las rocas se van descomponiendo y van llegando a los suelos. Recuerden, hay 3 teorías de meteorización según Dylan Patton y otros estudios sedimentarias, sedimentos, depósitos marinos, depósitos en los ríos, depósitos en sistemas lénticos, en lagos. Ígneas, que son esas rocas incrustadas, feldespatos de potasio y otitas, biotitas, los blancos y los oscuros respectivamente, que se pueden ver los dos materiales ahí de composición. En caso de Antioquia, batolito antioqueño. Y la roca metamórfica, este batolito del Sinifaná, del Cauca, de la falla romeral, que son lajas, esquistos cloríticos o de cloro, el grafito, esquistos grafitosos, que es donde está el carbón, y pues esas fallas rotacionales que se van dando por desfragmentación, por deslizamiento de unas capas de la diaclasa sobre otras. Pues según sea la diaclasa, la ruptura del talud, del túnel, se van desplazando las capas sucesivas unas sobre otras, como haciendo la analogía por la piel, descamando, ¿cierto? Descamando la piel, despellejando. Pero bueno, esas 3 y es pues puestos al aire, a la temperatura del magma, ese enfriamiento progresivo en el interior, pero también el calor del clima, la atmósfera, la humedad, la precipitación, ya se decía el viento, todo eso va erosionando, va desfragmentando. Además de ahí una descomposición física, biológica y química, y hay una desintegración física, eso es la meteorización. Desde ahí derivan los suelos, por meteorización de esos 3 tipos de roca, ígnea, sedimentaria o esta última que decía metamórfica. Entonces, son formas, ¿cierto? Ahora, los orígenes cambian, del mar, de los ríos, de los ecosistemas externotropicales, pero también llegan por flujos intercontinentales entre los mares. Ahora con el cambio climático y todos esos movimientos del viento, los vientos del Pacífico, los vientos del sur, eso trae materiales en los mismos vehículos, sean marinos, pues barcos, o en aviones o en carros, llegan materiales, el tráfico o la circulación o el comercio de plantas, de animales, de lo que sean orgánicos, comestibles, todo, también llegan. Y en los mismos materiales inorgánicos, la fabricación, en eso sí que hay. Todos esos metales que llegan, por ejemplo, que se usa el coltán para estos celulares, esas particulitas del oro negro que llaman, que ahí está en el Atabapo, límite del estado de Arauca, en Venezuela con el Puerto Inírida en Colombia, el río Atabapo, cerca del río de los 7 colores. Bueno, estamos muy geológicos hoy en la experienciación, pero la narrativa del texto bíblico hoy precisamente nos lleva a Noé, al arca, y eso es el origen, y el origen nos lleva a los minerales, nos lleva al agua, y nos lleva a los astros, a los abuelos, las abuelas, según las tradiciones originarias, antes de llegar a lo que es la biosfera, a la vida en sí misma, plantas, animales y animales humanos, que vendría a ser como esos reinos que llaman allá, que en realidad ese reino animal vegetal y reino mineral, desde las perspectivas ayurvédicas,
de los Vedas y de otras creencias, todos son vivos. Incluso en los hermanos originarios Abhyayala hay culturas, pueblos y comunidades que todos los seres son vida. No hay materiales inertes, como le enseñaron a uno, por lo menos en estas escuelas de Colombia, de América Latina, o que llaman de Iberoamérica, muy influenciados en creer que, primero, que es mente y cuerpo, no, niegan el alma. Otros que hablan que el alma es afuera y es sobrenatural, eso no existe. Y es materialista, entonces otro es espiritual. Y esto materialista es lo que existe, lo concreto, lo físico. Muy dudable, porque entonces, ¿qué pasa alma, mente y cuerpo? ¿Dónde está la mente? La mente no es el cerebro. La mentalidad, a partir de allí viene el pensamiento, el racionamiento, la elucidación. ¿Dónde está eso? Eso es intangible. Es como el efecto y la causa, como el espíritu. Jesús le decía a Nicodemo que en el viento se apreciaba el espíritu, adviento. El adviento está en el viento, el alma, neuma. El espíritu, lo decía Pierre Teilhard de Chardin, en la justificación, en la racionalización, en la mistificación, porque él recibía esa información. Y eso es para investigarlo. Por eso pongo la simbología con nuestro Maestro Creador, Jesucristo, con el Padre Creador y el Espíritu Santo Santificador, con la gracia de ellos, porque la Santísima Trinidad, porque Dios que ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, porque eso llega en gracia de Él, de Dios, que uno pueda acceder a esa revelación, a esa manifestación, a ese discernimiento, la sabiduría y el conocimiento humano. Eso no llega por méritos de escuela, por méritos propios, por méritos de trabajo, no, ni por mucho estudio, ni por títulos, no. Eso es necedad, es soberbia espiritual, intelectual y emocional pretender que humanamente, que como criatura, mundanamente, uno puede llegar a cosas que nos desbordan. No tanto en ser siendo dignos, porque no lo somos ante Dios, aptos, porque no tenemos las aptitudes, sino la misma naturaleza. Somos corruptibles, somos finitos, somos materia. Este cuerpo físico se va a quedar aquí en un proceso de 4.600 millones de años de la Tierra que siga evolucionando en ciclos. Ayer meditábamos, reflexionábamos y contextualizábamos ello. ¿A quién le va a tocar? ¿Quién va a saber? ¿Quién va a demostrar eso? Nadie. Créalo o no, así va a ser. Nadie se ha de quedar más de todo ese tiempo, ni siquiera lo que dura una vida tan corta, un soplo de vida, para saber eso. Entonces, viene esa información sutil del alma que llega por una conexión mística, por mistificación. Y estos hermanos como Pierre Teilhard de Chardin tenían esa gracia. Se dice que otros comunicaban, bueno, hablan de seres superiores, otras creencias hablan de Mitra o de Siddhartha Gautama, bueno, en fin, el Tao, habla de muchas creencias, Odín, en los Atlantes, en fin, hay muchas tendencias. Nuestra Santísima Virgen María también, un ser superior, hay seres de luz, conectan. Y de ahí se han establecido configuraciones, la armonización respectiva, y ahí vienen las doctrinas. Para la nuestra está esta, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Está Jesús, María y José, esa segunda tríada de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, por gracia del Espíritu Santo, en gracia de Dios Padre Creador, creado, engendrado, no creado, nuestro Señor Jesús. Y vienen las tríadas de ángeles, arcángeles y serafines, que serán jerarquías para ascender a esos reinos celestiales, pero, mis seres amados, esta humilde condición humana en lo propio, me acuso, no me da para comprender eso, para trascender allí, menos para entender. Es más, ante Dios eso no hay que hacerlo, es sentirlo en el corazón. Y en eso
es preciso enfatizar lo que dice Fray Nelson Medina, que veníamos estudiando esos textos, sus conferencias, sus desarrollos sobre la Biblia, ayer se mencionaba sobre la cristología, la hermenéutica crística, porque desde nuestra perspectiva cristiana, judía, judeocristiana, es cristología, pero hay otros cuerpos crísticos que se desarrollan en otras teorías, en otros del Tao, de Vedas, en fin, que ellos hablan de otras triangulaciones, de otras representaciones sociales y más que culturales, espirituales. Hay una que se nos queda grabada y es desde la salud. Desde Adán y Eva, y Irene Robledo Strauss mencionaba precisamente la energía espiritual y la energía mental, como respectivamente Adán y Eva. Y ese es el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, para establecer dentro de una ética, una moral, una profética, lo que es correcto al orden natural, a la creación, al creador. Eso es de Dios. Por eso en nuestra creencia ser expulsado del paraíso el Patán fue por ello, porque no solo pretendía acceder al conocimiento de Dios, sino a la vida eterna. Entonces por eso estamos en esta escuela, aprendiendo. Y como hay hijos pródigos en sentido amplio, ser siendo cuerpos terrestres, no cuerpos celestiales, no somos cuerpos angelicales, estaríamos en otros estadios, en otras condiciones, en otras situaciones, otros escenarios, no sé. Pero en este carnal es simplemente este acontecimiento, cierre y fin de este ciclo para dar lugar a otro, que ya es noosférico, mentalidad colectiva, universal, pasando la mentalidad personal. Por más que desarrolle uno solo, ser el más sabio, el más conocedor, el más experienciado, solo no alcanza, porque esa completud, esa perfección, esa plenitud de ver cara a cara a Dios se logrará cuando todos, absolutamente, que hemos sido, que somos y que han de ser, hayan logrado lo que ha pretendido el Creador desde el inicio, ser luz propia, ser destello de luz, ser radiación permanente. Se dice de Cristo, Jesús, desde su corazón salía todos los rayos incandescentes, Él solo da la luz, y ese es el sueño que tenemos cristianamente, alma y cuerpo, de conectar viendo el Cordero cara a cara. No necesitaríamos más luz, por eso desaparecen las tinieblas. La sola luz de Jesús irradia para todos. Y eso implica, nosotros alguna vez el Espíritu Santo me iluminaba nosotros lo comentamos aquí y en otros espacios, sobre esta luz de la estrella de la Tierra ha de salir como una nave cuando los miles y millones de seres que han habitado, que habitan y han de habitar, porque se habla de espíritus antes, durante y después, el alma de nuestros pasados antecesores, ancestros, los progenitores, las nuevas generaciones que se dicen, todas tienen que triangular con las actuales generaciones, pero ser seres de luz a plenitud. Por eso la Navidad, noche de paz, porque es luz ya con Jesús, plena, plenitud, paz, felicidad y libertad. Eso es haber llegado a la santificación, a la perfección, pero eso no se da en este estadio, no se da en esta escuela, no se da en la vida terrena, es trascendente, esa conexión más allá. Y hay un campo intermedio que es la ascensorial, ese cuerpo límbico, ese mundo límbico, esa realidad límbica. ¿Por qué límbica? Porque está en un limbo, no se sabe si es de allá o es de acá, porque ya no se puede volver. Después de esta muerte, de este paso por aquí, lo que llaman muerte, o sea, la muerte a la vida terrenal, la transformación de la energía, pasar de este estado de la materia, visible, entre comillas, material, a otro. Pero dentro de nosotros ya habita un estado espiritual que se libera, que es el alma. Sigue. O sea que en esa trazabilidad, en esa sistematicidad, en esa continuum, esa espiral de vida,
eterna, siempre está tejida por la espiritualidad. Esa conexión que decía de la salud, que ponen al símbolo de la serpiente con los dos cabezas, en fin, son los dos espíritus, conocimiento y sabiduría, en la vivencia, que es la vida. Esa tríada, vivencia, ciencia y creencia, combinan lo que es la sabiduría divina, el conocimiento humano y la naturalidad, la huella natural, que es todo lo que se estudia en el afuera, en el entorno, en la superficie, los elementales, agua, aire, tierra, fuego, la energía, pero están conectadas por campos mórficos, la información sutil, el conocimiento que se genera con. Uno podría estar mencionando, en la medida que va actuando en gracia de Dios, que va sintiendo en gracia de Dios, que va pensando en gracia de Dios, sentir, pensar y actuar en gracia de Dios, se alcanza a desarrollar por su propia gracia de Dios. El Espíritu Santo le da la premonición, esa conexión desde el corazón. Usted, para sentir algo, lo siente en el corazón y ahí está ocurriendo, es que está ahí. Lo que pasa es que no lo vemos, no lo leemos, no tenemos la percepción, pero existe. Entonces es más visible. Lo que aparentemente es invisible para el ojo físico humano, para el ojo mental, para el ojo espiritual, que en una escultura se llama el tercer ojo aquí, la pineal. Es esa intuición, es una percepción suprasensorial, suprarracional, supraespiritual, pero es un conector. Que eso es, mencionábamos ayer 3 momentos de una teoría neurocientífica. Lo trabajaba de Montessori Canella, Beth y Marcos. Marcos lo hablaba del desarrollo neurolingüístico asociado al cerebro mamífero, al cerebro racional, pero hay un cerebro límbico. Uno podría decir que en esas 3 dimensiones, en lo inductivo, deductivo, en lo abductivo, en lo abstracto, lo creativo, o sea, lo racional, lo creativo y el mamífero. Pero en esa triangulación supera ese tipo de conocimiento, porque ese está incorporado al ser. Esa otra forma está fuera del ser. Bueno, ahorita se mencionaba mucho ello, tiene que ver con prácticas en nuestra religión cristiana, exorcismo, liberación espiritual, trascender de un campo mórfico a otro, o sea, los llaman mediums. Como de este plano físico pasa a un plano celestial, un plano sideral, intermedio, que es el de la Tierra, el planetario. O sea, terrenal, sideral, celestial. Sideral vienen a ser las galaxias, la Vía Láctea, el cordón de la Vía Láctea. Terrenal, el cordón de la Madre Tierra. Y en lo material humano, el cordón de la Madre Biológica. María Santísima se dice es el cordón de las 3 dimensiones, o los 3 vuelos, los 3 estadios. La Madre de Cristo Jesús, Inmaculada Concepción, la Madre mística de toda la humanidad a través de la Iglesia. Ahí está la conexión física, mental y espiritual. Y por tanto, en la misma vencer que está en las Escrituras, y así ha sido narrado en la palabra de Dios, al haber pisado la serpiente, en la representación del paraíso, precisamente la nueva Eva. Vencer el pecado, vencer la tentación del demonio, la ambición del conocimiento, la ambición de ser Dios, de autoidolatrarse, el ser humano, la criatura, que Adán le echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente, y en últimas, ¿quién tiene la culpa?
No faltaría más la soberbia espiritual e intelectual para echarle la culpa a Dios, que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Entonces ahí está en esa representación de historia sagrada, que nuestra Santísima Virgen María es la madre natural de Dios, engendrado no creado, es la madre mística de toda la iglesia por la fe en el cuerpo crístico, y es la madre cósmica porque poderes incalculables, es sabiduría plena, tiene todas las gracias del Espíritu Santo, las 7. En fin, dejaríamos allí por hoy, en esta maravillosa representación, en el Salmo 122, vamos alegres a la casa del Señor, pues a eso nos disponemos. Dios mediante hoy domingo, ya que triunfó el Señor, ir al templo a celebrar la Eucaristía con todas las almas, con todos ustedes seres amados, con los seres amados de todos ustedes y que ya están en el cielo, en la tierra y allí. Un abrazo, Dios los bendiga, que sean muy bien.